alguna duda o alguna pregunta anteriormente, puedan resolverla sin ningún problema volviendo a revisar la clase. Ustedes pueden descargar las clases. Por favor, les recomiendo mucho que las descarguen porque Microsoft solo nos da 20 días para poder descargarla. Después de ahí se va a perder. Sirve para dos cosas: para que ustedes en algún momento puedan volver a revisar la clase si es que se ha generado alguna duda, para que si en algún momento no pudieron entrar o tuvieron algún problema o percance, pues bueno, la descargan y en algún momento que estén más tranquilos o tengan tiempo, puedan revisarla sin ningún problema. Y para la otra es para que ustedes puedan en algún momento poder tener alguna prueba o alguna idea de que asistieron a clases, a que participaron y demás, ¿no? Si es que en algún momento llegara a haber alguna duda con respecto a esta parte. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Cuando la vean, me avisan, por favor. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, la primera cosa es de que yo marqué en el calendario aquí lo primero que, las primeras clases que vamos a tener en línea, digámoslo así, el que tenemos que venir a la computadora, sentarnos, conectarnos a Teams y empezar a tener la videollamada. Las otras clases van a ser por mensaje, o si es necesario que nos conectemos para resolver alguna duda juntos, pues me avisan y nos conectamos sin ningún problema. Pero pues realmente la que vamos a tener, digamos, sesiones en vivo va a ser en este horario, ¿vale? De 10 a 12. Es lo mejor, es lo más importante que yo les dé la sesión en vivo y después ustedes tengan todo el tiempo para realizar su investigación, hacer sus notas, crear sus programas, revisarlos, depurarlos y si en algún momento llegara a haber alguna duda y demás, ocupemos también esas horas que tenemos accesibles para poder resolver las dudas, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero hacer es mostrarles, este es nuestro equipo, bueno, este es el sitio que tenemos como equipo y estas son las publicaciones que tenemos en este momento, que fueron, bueno, en algún momento revisadas por ustedes. Y como vemos, la gran mayoría sabe ocupar OneBlock de notas, realmente no es nada difícil, es simplemente un editor de texto. Aquí en la parte de archivos tenemos las carpetas de Class Materials, que es los PDFs o los libros que tenemos para que ustedes tengan una función o un entendimiento mucho más detallado de lo que vamos a ver este cuatrimestre. También subí el PSIN porque si en algún momento el servidor falla y demás, no pudieron descargarlo, bueno, aquí lo tienen en acceso y si no, pues también les compartí el link. Otra parte importante que tenemos aquí es la parte del primer parcial y la parte del segundo parcial. Si bien en la parte cuando hicimos el examen diagnóstico no pudieron subir su captura de pantalla, voy a crear aquí una carpeta que se llama examen diagnóstico. Y en esta parte, por favor, suban las fotos o la captura de pantalla que tomaron de su examen diagnóstico, empezando por su apellido paterno, por favor. Esto es importante porque si bien aquí cuando ustedes cargan viene quién lo hizo, a la hora de yo descargar todas las pruebas ya no me aparece la persona que lo hizo, simplemente el archivo, ¿no? Entonces la captura de pantalla pues no trae el archivo, como aquí, o sea, no trae el nombre ni demás. Entonces, cuando yo lo descargo, pues no voy a saber de quién es. Me sirve para revisarlo aquí, por ejemplo, aquí el compañero Edgar lo realizó. Pero pues también como pueden ver aquí, está el nombre, pero pues al descargarlo yo y pasarlo al Excel para las pruebas, pues no viene. Entonces, si me ayudan poniendo igual su nombre en la prueba, en el documento,
sería mucho mejor, ¿vale? Entonces voy a mover este para acá y ya después Edgar podrá descargarlo ahí o moverlo. Entonces lo voy a mover a examen diagnóstico, ¿vale? Entonces, así va a funcionar. Por favor, ayúdenme realizándolo esto. A lo mejor para el examen de diagnóstico no se va a tomar muy en cuenta, pero para el examen parcial sí. Es muy importante que tengamos la prueba de que se realizó, porque si en algún momento a mí me aparece en mi base de datos de que no lo realizó o no lo encuentro o no encuentro su examen, pues bueno, ustedes van a tener la prueba ahí contundente de que la realizaron o que la entregaron a tiempo. Y entonces eso pues nos va a ayudar mucho a la hora de cambiar las calificaciones, porque si no tenemos una prueba contundente, yo tampoco, tanto ustedes como yo no vamos a poder hacer mucho a la hora de cambiar la calificación y demás, porque necesitamos la prueba de cada cosa, de que se realizó, se entregó y se hizo todo a tiempo. ¿Vale? Otra cosa importante es el bloc de notas. Creamos el bloc de notas de la clase. Y este bloc de notas viene aquí representado para la parte del primer parcial y el segundo parcial. Y así se creó un bloc de notas para cada uno de ustedes. Este bloc de notas contiene lo que vamos a ver exactamente para la parte del primer parcial. Voy a ir agregando más en cuanto se necesiten. Y aquí es donde ustedes pueden empezar a crear sus notas. Una parte importante de este bloc de notas es que ustedes lo utilicen y para que valga la pena, al final de cada parcial voy a preguntar a las personas que han creado su blog de notas o sus notas dentro de OneNote. Y entonces eso va a ayudar a aumentar su calificación, ¿vale? No es un requisito, no es algo que sea obligatorio, simplemente para el que lo quiera o lo necesite al final, necesite puntos para poder pasar la materia, ya sea porque no pudo entrar, no salió bien en el examen, no entregó las tareas a tiempo, pues bueno, entonces esta parte de tener sus apuntes en el blog de notas, pues los puede ayudar incluso como a poder solventar y pasar la materia, ¿vale? Entonces, para los que quieran ir revisando el blog de notas y tener sus apuntes, pueden hacerlo. No es necesario que escriban todo el tiempo, pueden subir capturas de pantalla, pueden subir algunas fotos ilustrativas, pueden subir algunos conceptos básicos y demás, pero pues la idea es de que vayan cada clase, que solo es una vez a la semana, eso es lo bueno también, pues puedan ir creando sus notas también para que puedan revisarlas para el examen y demás y no tengan un problema al final o al presentar el examen o entregar las tareas. Otra parte importante es acerca de la asistencia. Si ustedes ven aquí, yo puedo obtener la descarga de la lista de asistencia de todos ustedes. Eso lo voy a ir haciendo en cada sesión. Ustedes también pueden irlo haciendo para que tengan también su control y en algún momento puedan decir que asistieron a todas las clases, pero tampoco es obligatorio el que asistan. Es lo más recomendable, pero por estas épocas de pandemia, no es necesario que, digamos, puedan asistir totalmente. Realmente, si tienen algún problema muy grave, alguna urgencia y demás, pues tampoco es obligatorio que estén en las clases. Simplemente yo voy a descargar la lista y entonces en algún momento ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor yo no pude entrar todas las clases, profesor, pero pues hice mis apuntes, ¿no? O entregué mis tareas a tiempo, o hice el examen y salí bien. Entonces, yo pues perfectamente podríamos cambiar el no haber entrado a las clases por sus blog de notas o por sus participaciones o algo así, y entonces pues no tendrían ningún problema. Si realmente no entraron a ninguna clase, tampoco entregaron sus tareas a tiempo o mal, o salieron mal en el examen, pues tampoco, y no tuvieron ninguna participación, pues tampoco puedo, como que no hay forma de ayudarles, y entonces las evidencias indican a que pues realmente no pasarían la materia, ¿no? Que esperemos que no suceda eso para ninguno de ustedes. Otra cosa que es importante, bueno, pues yo voy a tener la lista de asistencias en cada uno de ellos y podamos revisar esa parte. La otra parte es la participación. Eh, y eso está ligado a las tareas. Yo voy a dejarles tareas. Esas tareas, como les comentaba en los anuncios, van a tener una duración muy grande de una semana para que ustedes tengan tiempo de realizarlas. Si es que
tienen algunas otras actividades, hay algo importante que tienen que hacer, bueno, pues van a tener una semana completamente para entregarlas. Si hoy es el día sábado, tienen ustedes hasta el día viernes a las 11:59 de la noche para poder entregarla, y así ya a mí me dan un tiempo muy, aunque sea pequeño, de poder revisar algunas. Y si no, de todos modos, el día de la clase, como hoy, podemos revisar a 3 personas la tarea que realizaron. ¿Vale? Esto es importante, tienen que ser 3 personas, y estas personas que pasen tendrán una participación que también les ayudará al final de cada parcial a decirme cuántas participaciones tuvieron, y eso ayudará a aumentar su calificación también. Va que va. Entonces, si no hay personas que quieran pasar, bueno, pues yo pasaré 3 personas de las que están conectadas y van a tener su participación, digamos, obligatoriamente. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Va que va. Entonces, las tareas, acuérdense, tienen una semana. Si hoy es sábado, tienen hasta el día viernes para entregarlas. Y de ahí tienen 3 días adicionales para poder entregar la tarea. Sería sábado, domingo y lunes. El lunes a las 11:59 tienen chance de poder entregar sus tareas, y después de ahí, bueno, con un valor menor, y después de ahí ya no podrán entregarlas. ¿Vale? Entonces, 10 días es más que suficiente para poder entregar una tarea que no son tampoco complejas o no van a hacer una tesis ni nada. Entonces, pues es mucho, muy, 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 muy fácil. También la parte de los exámenes, yo considero que vamos a hacer, bueno, para la evaluación estricta es examen y tareas o prácticas, y esas yo considero que tengan un valor de un 50% examen y 50% tareas o prácticas. Si ustedes quieren cambiarlo, pues también están en todo su derecho. Ustedes díganme, pero pues viéndolo un poco más factible, si le dan mucho peso a las tareas o prácticas y no las entregaran a tiempo o las entregaran mal, pues básicamente como hacemos pocas prácticas al parcial, o pocas tareas, es una a la semana por lo menos, van a tener un valor mucho muy grande las tareas. Entonces, si no las entregan a tiempo o no las entregan o las entregan mal, pues básicamente con 2 tareas estarían, dos tareas que no entreguen estarían reprobados. Entonces, tampoco les conviene mucho darle un valor mucho muy grande a las prácticas, pero prácticas o tareas. Pero pues si ustedes lo quieren y están conscientes de que van a hacer las tareas bien y en forma, pues también está muy bien. Podrían darle cualquier valor al examen o a las tareas y prácticas. Entonces, ¿cómo ven? ¿Quién dice yo? ¿Cuánto creen que tenga el valor del examen? Indra. ¿Cuánto tenga el valor del examen? Sí. 40%. 40 el valor del examen. Vientos. ¿Quién dice yo? ¿Quién más? El 50%. Yo al 40. 40. Van 2 con 40, 1 con 50. El 30. ¿Quién? Otro del 30. ¿Quién más? 40. 40. Igual con 40. 40. Va, perfecto. Vientos, entonces por decisión unánime vamos a dejar el examen que valga 40% y prácticas y tareas 60%, ¿vale? Si esto le sirve y le funciona, lo dejamos para el siguiente departamental así. Si no, pues ya vemos cómo les fue y vemos si lo cambiamos o no, ¿no? ¿Va que te va? Está bien, profe. Ok, profe. Vientos. No sé cómo ponerle aquí, bueno. Vientos, entonces 50 y 40, desde ahí ya. Bueno, entonces yo en el blog de notas creé la parte que vamos a llevar aquí. Ustedes crean sus anotaciones, acuérdense, es extra. Si lo quieren realizar, van a tener puntos adicionales al final de cada parcial y junto con las participaciones, ¿va?
¿Qué otra cosa se me está pasando? Pues no, nada, la asistencia, la forma de evaluar, los archivos. Por favor, ayúdenme con sus archivos, con sus capturas de pantalla cuando crearon el, el examen. Por ejemplo, aquí, bueno, pues ya tengo las calificaciones de cada uno y quién hizo qué y todo lo demás. Entonces, más o menos se están dando cuenta, de acuerdo a sus calificaciones, de lo que sacaron o no, pues primero, pues quién entregó y quién no, ¿no? Y en segundo, pues cuánto sacaron. Entonces nosotros tenemos que trabajar bajo esa lógica de programación. Para cualquier programador es importante tener esta lógica estructurada de programación. Es importante saber cuáles son los conceptos y cuáles son los pasos para mejor desarrollar una idea, porque si bien nosotros vamos a tener una lógica de programación y la programación que vamos a hacer es muy básica, realmente ya cuando entren ustedes como programadores a programar, por ejemplo, inteligencia artificial, desarrollo de antenas, desarrollo de sistemas de procesamiento de imágenes, señales y audio, pues va a ser muy complejo y el código que van a generar va a ser muchísimo, muy grande. Entonces, lo que ustedes tienen que tener es los conceptos sólidos y básicos de cuál es el mejor proceso y cuál es el mejor paso de seguimientos a desarrollar para la resolución de problemas. Y esta parte es muy importante porque entonces entramos no a la programación. Si ven, la materia no se llama programación básica, sino se llama la lógica atrás de la programación, ¿no? Tenemos que tener una lógica, una coherencia, una forma de resolver problemas que cada uno va a ir desarrollando para poder tener la resolución de los problemas de cualquier programa. O sea, no solo de estos que vamos a ir realizando, sino cualquier programa a cualquier nivel debe tener su lógica y su estructura. ¿Va que va? Entonces, ¿hay alguna pregunta antes de empezar? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? A ver, denme un minuto, por favor. Vale, perdón. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Compañero No. Álvaro, ¿no? Iván, nada. Entonces, esa va a ser la forma de trabajar. Considero que es como la mejor, la más factible. Nos da mucho tiempo una semana, 10 días para empezar a hacer nuestros trabajos y tampoco nos presionamos tanto, ¿no? Realmente no es tan necesario que los mantengamos a raya con horarios, porque pues si bien ahorita realmente no sabemos si hoy estemos como tranquilos y en calma y la siguiente semana tengamos problemas y demás, entonces va a haber para que todo funcione. Entonces, pues vamos a empezar y pues vamos a ver la parte de los conceptos básicos, ¿vale? La parte de los conceptos básicos y la metodología de la resolución de problemas, que es lo que más o menos les venía comentando, que es cuál es la mejor forma de resolver cualquier problema que se nos esté estipulando en el área de programación, ¿no? Muchas veces vamos a entrar a algún trabajo, vamos a tener nuestra propia compañía, vamos a tener nuestro propio sistema de desarrollos y entonces al crear eso nos vamos a enfrentar a muchos problemas tecnológicos que tenemos que ver cuál es la mejor forma, la más fácil, la más económica, la que consuma menos recursos, la que sea más rápida
todos esos factores influyen a la hora de resolver un problema. No es tan factible que ustedes creen una línea de código de 1000 líneas, o sea, líneas de código como de 1000, si el problema que se resuelve inteligentemente se puede resolver con 10 o 15 o 50, ¿no? Entonces van a ocupar menos recursos, los costos van a bajar muchísimo más y demás. Entonces hay formas de resolverlo, ¿no? Cuando entren al área de programación se van a dar cuenta que hay formas elegantes de resolver un problema y hay código que es elegante y que no es elegante, ¿vale? Y no solo porque pues entre programadores se vea bien, sino que al final de cuentas, a lo mejor a la hora de que ustedes tengan su propia empresa y desarrollen sus propios productos e innoven, pues no van a tener que comprar un servidor que tenga 50 o 300 o miles de memoria de RAM si el programa que están haciendo consume todo eso. Entonces eso también es muy, muy importante, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita para que vean cómo es que funciona. ¿Va que va? Entonces, miren, en este capítulo se introduce a la metodología que hay que seguir, cuál es el método, cuáles son los pasos explícitos para seguir con la resolución de problemas con computadoras, ¿vale? La resolución de un problema con una computadora se hace escribiendo un programa, eso ya lo sabemos, ¿vale? Entonces, para resolver un problema informático, se necesita una computadora y escribir un programa que lo resuelva, que exige al menos los siguientes pasos. Primero vamos a definir el análisis del problema, o sea, vamos a definir exactamente cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo. Vamos a analizar el problema, ver cuáles son los aspectos importantes de lo que está sucediendo en ese problema y después vamos a diseñar el algoritmo. El algoritmo básicamente es los pasos necesarios, los pasos precisos, contundentes, básicos y simples que se tienen que seguir para resolver ese problema, ¿vale? Vamos a transformar después ese algoritmo, vamos a ver que hay diferentes tipos de algoritmos y después de que tengamos esos pasos, vamos a convertir nuestro algoritmo en un programa. Quiere decir que esos pasos que nosotros creamos para resolver ese problema, los vamos a codificar, ¿vale? Vamos a crear código. Puede ser en cualquier lenguaje de programación que ustedes ocupen, quieran o les guste. Python, Java, HTML, C, C++, C Sharp, cualquiera de los que ustedes quieran, pero que gusten, pueden resolver ese problema, bueno, dependiendo ya de las características del problema, ¿no? Y después vamos a pasar a la parte de ejecución y validación del programa. Eso quiere decir que vamos a entrar en una fase del desarrollo en donde vamos a hacer las pruebas y de ahí vamos a entrar al debugging, ¿no? La validación del programa es ver si en algún momento hay un error. Vamos a entrar a la parte de debugging para que nosotros podamos corregir ciertos problemas, hacerlo más elegante, ocupar menos línea de código para que sea mucho más veloz y preciso y podamos tener una resolución del problema mucho mejor. Uno de los objetivos fundamentales de este curso es el aprendizaje y diseño de los algoritmos, ¿vale? Este capítulo nos va a introducir al lector en un concepto de algoritmo y de programa, así como las herramientas que permiten dialogar, o sea, la comunicación que vamos a tener nosotros como humanos con las máquinas y los lenguajes de programación. ¿Vale? Entonces, acuérdense, la resolución de un problema con una computadora se hace ocupando un programa y exige estos siguientes pasos. ¿Cuál es la definición del problema? ¿Cuál es el diseño del algoritmo? Vamos a transformar ese algoritmo que nosotros creamos, que es los pasos sucesivos para resolver el problema y lo vamos a crear en un programa, ya lo vamos a pasar a Python, ya lo vamos a pasar a Java, ya lo vamos a pasar a HTML, ya lo vamos a pasar a C, y después vamos a ejecutarlo, y entonces vamos a validar que el programa corra bien, en óptimas condiciones y que no tenga huecos, ¿no? O sea, que no tenga fallas, que en algún momento se pare o deje de funcionar, ¿vale? Entonces,
¿Sí más o menos entienden qué es cada una de estas partes de la definición? A ver, compañero Joshua Ciro Contreras. Compañero Joshua. Sí. A ver, compañero, entonces, ¿sí entendiste más o menos qué es lo que quise decir? Sí, claro. Bien, entonces, a ver, coméntale a tus compañeros entonces cuáles son los 4 pasos y qué significan. Pues la definición o análisis del problema es pues analizar el problema en el que nos encontramos. Después el diseño del algoritmo, pues, no sé cómo explicarlo. ¿Qué es un algoritmo? ¿Perdón? ¿Qué es un algoritmo? Ah, mm, pues como un código para resolver un problema. No. El algoritmo básicamente es cuáles son los pasos necesarios que se van a necesitar para resolver un problema. O sea, cuando tú ocupas un algoritmo, eso quiere decir que ocupas una serie de pasos o métodos, una metodología para resolver algún conflicto. O sea, básicamente es una receta de cocina, ¿sí me entiendes? Vale, lo que nosotros vamos a crear con el algoritmo es diseñar una receta de cocina, la más específica, fácil de usar, la que todo el mundo entienda, la que lo resuelva más rápido, la que no se meta en más problemas, para poder crear nuestro algoritmo. Ese es nuestro algoritmo, una receta de cocina eh, excepcional, digámoslo así. ¿Sí me entiendes? Sí. Vale, entonces, ¿qué es el diseño del algoritmo? Em, pues como planificar los pasos para resolver el problema que necesitamos o algo Ujú, que exacto. queramos resolver. Eso, vale. El número 3, ¿qué es? El 3 es transformación de algoritmo en un programa. Significa que nuestro algoritmo lo vamos a pasar ya sea en Python, Java, en no sé qué otro, pero en cualquier programa. Sí, cualquier otro lenguaje de programación, ¿no? Sí. Y entonces, ¿y el número 4? En la ejecución y validación del programa, pues ya es como evaluar si funciona y si no funciona, pues regresar identificar el problema que hay ahí o el fallo y corregirlo. Bien, entonces, perfecto. Muy bien, compañero, muchas gracias. A ver, compañero Álvaro Aguilar López, Sí. ¿entendió todo lo que su compañero nos explicó? Más o menos. Sí, más o menos. ¿Quiere intentar explicarnos o sí entendió? No, sí entendí, pero pues, a ver si lo explico ya usted, si estoy mal, me corrige. Va, órale. Pues la definición de análisis del problema, pues como tal lo dice, ver la situación que tenemos, el diseño del algoritmo, la resolución de los pasos que vamos a diseñar. El 3 es la transformación del algoritmo en un programa que siendo la ejecución de nuestros pasos en algún programa, como sea Python o algún otro, para la programación. Ejecución y validación del programa, sea la acortación de pasos o, en este caso, quitar algunos errores o hacerlo más complejo. Exactamente, perfecto, muy bien. Muchas gracias, compañero. Entonces, entonces ya quedó más o menos identificado o analizado qué es lo que qué es lo que se requiere y cuáles son los pasos que exigen, ¿no? La resolución de un problema. Entonces, ¿no hay dudas? Ya teniendo nada más los conceptos básicos y la metodología para resolver un problema, pues bueno, vamos a ocupar un software, que este software pues básicamente nos va a ayudar con la creación de nuestro algoritmo y también para los diferentes tipos de algoritmo que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página de PCInt, aquí está, le dan clic a al enlace y los va a dirigir a la página de PCInt y van a ver que ahí vamos a tener 10 slides.
lean cuidadosamente cada uno de los slides, porque ahí nos va a decir qué es lo que ofrece el editor, cómo interpreta las funciones y cómo es que crea nuestros algoritmos, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Puede ser diagramas de flujo y en forma de pseudocódigo, ¿vale? Entonces, una vez que hayan visto bien el slide, en la parte 10 en el slide 10 hay una parte donde dice descargar. Si no, se van directamente a esta parte de la descarga y, y lo van, empiezan a descargar. ¿Ya lo han hecho? No, profesor. Vale, es un programa muy ligero, realmente pesa muy poco. Les puedo decir que pesa 9.139 kilobytes, o sea, súper ligero. Vamos a ir haciéndolo juntos, por favor. Vayan ustedes a su página de PCInt, por favor, váyanlo haciendo. Cuando estén en la página me avisan, por favor, ¿vale? Si quieren, vamos con un compañero para que lo vaya haciendo y que nos vaya diciendo y que vayan viendo cómo se hace. Compañera Ofelia. Compañera Ofelia, ¿anda por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo anda su compu, compañera? ¿Sí cree que nos puede ayudar a compartirnos su pantalla? No creo, profesor, es que mi computadora es muy viejita y se traba mucho, ¿no? Como que no agarra muy bien a la primera. Tengo que estar dando tiempo en cada paso. Ok, vale, no te preocupes. Bien, entonces, a ver, compañero Luis Said Ramírez. Sí, profe. ¿Cómo anda su computadora, compañero? Es un programa muy sencillo. ¿Sí nos ayuda? Sí, claro. Sería Vale. compartiendo pantalla, ¿no? Sí, tendría que compartirnos su Google Chrome o su navegador por defecto para que vayamos viendo el slide, ¿va? Entonces voy a dejar de compartir yo. Si nos comparte el escritorio es mucho mejor así, justo como lo estaba haciendo yo, solo que, bueno, yo ya lo tengo instalado, entonces, para que vean cómo va. ¿Me voy a descarga o...? Sí, ves directamente a descarga y ya con un poco más de tiempo ustedes ven eh, cómo es el slide, ¿no? Sí se ve. Sí, lo vemos. Los demás compañeros, por favor, váyanlo haciendo, los que tengan la opción de una vez, para que la parte importante es la parte 5 y 6, ¿no? Que es donde tenemos que buscar el perfil de la UPTEX. ¿Cómo vas, compañero? ¿Bien? Sí, ya se está descargando, profe. Ya solo lo ejecuto, ¿verdad? Sí, ya nada más ejecútalo y ya
los permisos de siempre y ya no va a haber ningún problema. Lo instala de volada. Es un programa bastante ligero, entonces nos ayuda mucho en esa parte para los que no tenemos una computadora muy nueva. Es bastante bueno. ¿Los demás compañeros sí lo van haciendo? Sí. Bien, entonces. Sí, por eso ya lo tengo. Perfecto, entonces ahorita que le acabe de instalar al compañero, que nos muestre como la primera vez que lo abren, va a ver, les va a salir un recuadro donde les va a pedir un número 1 y ahí van a poder ingresar el perfil. Ahorita que nos los muestre, a ver si le va saliendo. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo vas? Ya me apareció el cuadro que dice usted. Pero a ver, muéstranos, porfa, Más- no lo podemos ver aquí. Más bien, comparte si puedes mejor tu escritorio para que no tengamos problemas. ok, vale. Ya quedó, profesor. ¿Ya quedó? Ya. Bien, entonces. Miren, aquí les va a aparecer la opción 1 que dice perfiles precargados. Un maestro de la UPTEX realmente nos hizo el favor enorme de poder crear ya un perfil que es el que vamos a ocupar nosotros para desarrollar nuestra lógica que va adecuada a los requerimientos de la materia. Entonces, por favor, compañero, dale ahí en la opción 1 y ponles perfiles precargados, por favor. Y busca UPTEX aquí en la parte donde dice buscar. Dale tú ahí UPTEX. Bien, entonces, y aquí dice, ¿no? Perfil de la asignatura Lógica de Programación de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones y desarrollada por tal profesor, ¿vale? Entonces, todos deben de tenerlo así porque ese perfil, pues, no lo hizo el profe de gratis, más bien es con la idea de que nosotros tengamos, como lo dijimos en el algoritmo, una base bien desarrollada de cuál es el proceso que vamos a recibir para el proceso de resolución de problemas. Entonces es importante que lo tengan porque si no va a haber algunas cosas que los va a dejar hacer que no debería dejarles hacer porque pues tenemos que seguir una línea detallada y el profesor pues nos ayudó en esa parte, ¿vale? ¿Sí todos? Sí, Sí, profe. profesor, Vientos, creo que sí lo mande. tenía explicado, pero no sé cómo buscar el perfil. ¿Le habías puesto que no antes? No, es que de hecho, bueno, creo que mi hermano lo descargó ayer apenas, porque Ujú. también lo estaba ocupando, y pues no sé cómo buscar ahora el perfil. Ah, ok. Mira, puedes irte en, creo que es en ayuda, compañero. A ver, ¿qué pasa si te solicito el control? Ándale, puedes ir aquí. No, entonces sería en configurar.
Y aquí está, mira, opciones de lenguaje y perfiles. ¿Ya viste? Y ahí encuentras y dice que ya está ahí. Y ahí busca su PTEX. ¿Vale, Naomi? Sí, profe, ya lo Vale, perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias, compañero. Ya, puedes quitar el control si quieres. Sí, profe, gracias. Gracias, Luis. Vale, entonces voy a volver yo a compartir mi pantalla. Y listo, ¿no? O sea, fue lo que el compañero hizo. Aquí está. Nosotros fuimos a la parte de perfiles, opciones de perfiles y lenguajes. Vamos aquí a la parte de UPTeX y aunque lo hayan hecho anteriormente, pues ahí está, ¿no? Que es el que vamos a ocupar. Vamos a aplicarlo y ya. Entonces, bueno, ya que todos lo tengan, este es el programa que vamos a estar ocupando. Como vamos a ver ahorita en unos momentos, este no es un lenguaje de programación, ¿vale? Lenguajes de programación es Python, Java, C++, Perl, todas las demás, sea HTML, HTTP, SQL y todo lo demás, ¿no? Este programa, PSEInt, no es un lenguaje de programación. Es una aplicación que nos ayuda a crear nuestro algoritmo. El algoritmo viene en dos formas. Una es en pseudocódigo, digamos que es escrito, y el otro es en diagramas de flujo, que es en forma de figuritas, ¿vale? Entonces, eso ténganlo presente. Este no es un programa, digamos, este no es un lenguaje de programación. Es un programa que nos ayuda a crear nuestro algoritmo, ¿vale? Entonces, ya que está todo eso, pues bueno, hicieron un muy buen trabajo. Vamos a la parte de que ahora sí, que es un algoritmo. Vamos a entrar ya en la parte detallada de qué es un algoritmo. En esta parte, ¿la pueden ver bien o lo hago un poco más grande? Déjenme ver qué pasa si le pongo aquí modo inmersivo. Oh, no. Vale, ¿así lo ven? Sí. Bien, entonces, en programación, de todos modos, ustedes pueden ir siguiendo el video conforme al blog de notas, ¿eh? O sea, todo lo que yo estoy haciendo va a estar en el blog de notas y ustedes pueden seguirlo en su pantalla. Pero bueno, en programación, un algoritmo establece de manera genérica e informal, o sea, digamos que es una forma de colocarla en papel de una manera rápida, la secuencia de pasos o acciones que resuelve un determinado problema informático, ¿vale? Vamos a poner un problema informático muy sencillo. Vamos a hacer uso de esta parte del PCInt. Vamos a ir a ejemplos y vamos a ocupar el primer ejemplo y el más sencillo del mundo. Es casi nuestra hola mundo de programación. El proceso de sumar dos valores. ¿Vale? Entonces, tenemos que ponernos a pensar cuál es el proceso de sumar dos valores. Por ejemplo, Joshua Ciro Contreras. Compañero Joshua. Sí, Compañero, ¿qué es lo que se necesita para sumar dos valores? ¿Qué crees que se necesite? ¿Puedes darnos los pasos detallados para la hora de sumar dos valores? Detallados en lo más posible que puedas. no entiendo. Por ejemplo, para que tú sumes dos valores, ¿qué necesitas? ¿Dos cantidades? Exactamente, dos cantidades. Después de que tienes la primera cantidad, luego necesitas
una segunda cantidad, ¿no? Sí, Necesitas a fuerzas dos cantidades porque no puedes sumar un solo número. ¿Estás de acuerdo? sí. Entonces, bueno, hay que acotar todo eso. Después de sumar esas dos cantidades, las sumas y obtienes ¿qué? Un resultado de la suma. Exactamente, el resultado de la suma. Entonces, el algoritmo, muchas gracias, compañero. El algoritmo establece de manera genérica e informal, por eso es genérica e informal, porque así como lo hicimos ahorita con su compañero, pues nosotros lo decimos platicadito. Necesitamos dos valores, el valor número 1 y el valor número 2, y luego lo sumamos y tenemos un resultado. Y damos la secuencia de los pasos. La secuencia de los pasos es primero tener un valor y luego tener el otro valor y luego sumarlo. O acciones que resuelven el determinado problema informático, como es sumarlo. Y aquí tenemos esta parte. Este es un ejemplo más simple de esta ayuda. Toma dos números, que es lo que necesitamos, los sumas y muestras el resultado. Entonces, en nuestro proceso de la creación del algoritmo es dar las secuencias. Ahorita vamos a ver qué significan estas cosas de aquí, pero la secuencia básicamente es eso, tomar dos números, guardarlos en algunas variables, que ahorita vamos a ver bien cómo son y para qué funcionan, y obtener un resultado que se guarda en otra variable que se va a escribir en el programa, ¿no? Que le va a dar al usuario la respuesta. Bueno, los algoritmos constituyen la documentación principal que se necesita para poder iniciar la fase de codificación de un programa. O sea, lo primero antes de hacerlo es primero identificar el problema, seguir la secuencia de pasos y después ya creas el programa, como dijimos, y luego ya entra el debugging, ¿no? La resolución, la ejecución y demás. Y para representarlos se utiliza fundamentalmente dos tipos de notación. ¿Vale? Entonces aquí es lo que yo les decía, tenemos el pseudocódigo y el diagrama de flujo o ordinogramas. ¿Vale? Esto es importante. ¿Qué es el pseudocódigo? Una vez que tenemos ya establecido la definición de algoritmo, que es la secuencia de pasos de forma genérica para resolver determinado problema informático, necesitamos ver que nosotros, por ejemplo, necesitamos pasarlo a una parte que se llama pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es un casi código. Es la parte intermedia de nuestro código, pero que no llega a ser código. Digamos que está a la mitad entre el entendimiento humano o el lenguaje humano y el lenguaje de la máquina, el lenguaje o en código. ¿Vale? Y esto es lo que hace nuestro programa. Nosotros vamos a crear un algoritmo que es la sucesión de los pasos y lo vamos a hacer en forma de pseudocódigo. Esa es nuestra notación. Esto no es un lenguaje de programación tal cual, es un pseudocódigo. Se le llama pseudocódigo porque está entre la mitad de el lenguaje humano y la mitad del código. ¿Ya ven? Entonces, nosotros creamos nuestro algoritmo con una notación que se llama pseudocódigo. ¿Vale? Entonces, el pseudocódigo es muy fácil porque se entiende para los humanos también y que dice, para cargar un dato se le muestra un mensaje al usuario con la instrucción escribir. Nosotros ocupamos escribir para enviar un mensaje al usuario y luego se lee el dato en una variable A para el primero y B para el segundo con la instrucción leer. Entonces, nosotros le vamos a decir al usuario que ingrese el primer número y le vamos a decir que vamos a guardar ese número que el usuario escribió en la variable A con la instrucción leer. Y así con la parte de la variable B, que es el segundo número que vamos a sumar. Lo vamos a ver más profundamente, pero para que tengan la idea, ¿no? Ahora se calcula la suma y se guarda el resultado en la variable C mediante esta flechita que es la asignación. Entonces, vamos a asignarle a la variable C mediante esta flechita que es la suma de A y B.
Finalmente se muestra el resultado y procediendo de un mensaje para avisar al usuario, todo en una sola instrucción con la instrucción escribir. Entonces, con la escribir, que muestra también el mensaje al usuario, le decimos con el coma que imprima la instrucción C. Y vamos a tener el fin del proceso y el inicio de nuestro proceso. Todo el proceso sistémico que vimos en esta parte, la manera de establecer de formal e informalmente cómo es que vamos a resolver nuestro problema. Ahorita es el problema súper sencillo, que todos lo sabemos, cómo sumar dos números, pero se va a extrapolar directamente a problemas mucho más complejos. ¿Sí entienden esta parte? Sí, profe. Bien, entonces primero tenemos ese tipo de notación que es el pseudocódigo. ¿Vale? Entonces ese es el pseudocódigo, yo se los voy a pegar aquí. Se los voy a pegar aquí, espérenme. No, está muy pequeño. Bien, entonces primero tenemos el pseudocódigo. Y tenemos diagramas de flujo o organigramas, que es uno de los otros dos tipos que tenemos para poder representar nosotros nuestro algoritmo. Acuérdense, una cosa es algoritmo, otra cosa es pseudocódigo y otra cosa es diagrama de flujo. El algoritmo es cómo representar de manera genérica e informal la secuencia de pasos y acciones determinadas para resolver nuestro problema informático, y dentro del algoritmo entran dos notaciones que podemos ocupar. El pseudocódigo, que es un lenguaje ahí todo Frankenstein entre el lenguaje humano y el lenguaje de las computadoras. No estamos directamente en un lenguaje de programación. PSIN es el programa que les digo que ocupamos para crear nuestro pseudocódigo, y tenemos los diagramas de flujo, que es básicamente los mismos pasos que ocupa el pseudocódigo, pero con figuritas, ¿no? Vamos a desarrollar bien después el diagrama de flujo, pero PSIN nos ayuda muchísimo a la hora de crear nuestro pseudocódigo y también a la hora de crear nuestro diagrama de flujo. Si ustedes se dan cuenta, podemos darle clic aquí y entonces el PSINT automáticamente nos va a crear nuestro diagrama de flujo. Tal vez las primeras veces lo tengamos que hacer a mano para que ustedes obtengan experiencia en crearlos y vean cómo funcionan y demás, pero ya en problemas muy grandes y complejos, pues no es necesario que lo hagan, el programa lo hace por sí solo. Pero miren, ¿ya ven? Entonces, esta es la misma forma, la misma sucesión de pasos que ocupamos con nuestro pseudocódigo para representar nuestro algoritmo, pero está determinado de una forma mucho más gráfica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ir con nuestro jefe inmediato o podemos ir cuando tengamos nuestra propia empresa. Pueden ir realmente con un cliente, ofrecer el producto, ofrecer la solución, y muchas veces se van a encontrar con personas que no tienen ni idea de la programación. Y eso les va a ayudar muchísimo el diagrama de flujo para que ustedes vean realmente cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Entonces ustedes gráficamente les van a mostrar cómo es que ustedes obtuvieron la resolución del problema de la mejor manera, más rápida, menos recursos y demás. Entonces, ¿sí entienden más o menos lo que es el diagrama de flujo? Sí, profe. Vamos, vale, se los estoy contando ahorita nada más así, pero vamos a ahondar un poco más en cómo se crean, desarrollan y complejan. Pero, pues, es importante que lo sepan para que ustedes vean aquí cuál es el pseudocódigo y cuál es el diagrama de flujo, ¿vale? Sale, entonces, PSINT es muy bueno y es importante que lo sepan ocupar un poco, porque a la parte de creación de diagramas de flujo y demás, podemos ocupar otro tipo de diagrama de flujo, que es los diagramas de, ¿cómo se llaman aquí? De Nash-Schiederman, y entonces es otro tipo de diagrama de flujo más consistente, ¿ya ven?
Entonces, por lo regular, nosotros vamos a ocupar el tradicional. Nassim Schiederman sí se ocupa, pero vamos a ocupar un poco más el tradicional, que nos va a dar esta parte de cuáles son los pasos sucesivos, porque miren, los pasos sucesivos aquí son, el proceso es suma, entonces es el inicio. Después de ahí escribimos e ingrese un número y lo leemos en A. Ingrese el número y lo leemos en A. ¿Ya ven? Ingrese el segundo número y lo leemos en B. Vamos a hacer la suma y la vamos a guardar en la variable C y luego vamos a saber el resultado de la variable C y vamos a terminar con el fin del proceso. Exactamente como lo tenemos aquí, pero de una forma gráfica. ¿Vale? Bien, entonces también es importante que vayan viendo cuáles son las opciones que tenemos aquí, porque tenemos aquí la forma gráfica que es escribir, leer, asignar, que ocupamos ya estos tres en este ejemplito, que es escribir, que tenemos aquí, leer, donde vamos a guardar las variables, asignar, donde vamos a asignar una fórmula matemática y guardarla en una variable, y toda esta parte, ¿vale? Y también tenemos otras cosas acá, que son las variables o los operadores en funciones. Aquí en esta parte de variables les va a mostrar cuáles son las variables que ustedes están ocupando o que ya están asignadas, de A, B y C, ¿no? Si tuviéramos otra, por ejemplo, que tuviéramos, bueno, este no se puede modificar porque es el ejemplo, pero si tuviéramos otra que es D, que sería A más C, pues aquí nos aparecería D. También tenemos los operadores algebraicos, que todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, que es su definición, para qué se ocupan, cuál es el alcance. A lo mejor se les hace ahorita un poco tedioso esta parte porque suma y resta quien no las conoce, pero también se tienen que dar cuenta que en esta área de la informática las variables tienen alcances, ¿no? Y tienen órdenes de seguimiento y de cohesión. Entonces es importante que las sepan ahorita y que sepan cuál es la lógica atrás de cada una de ellas. Tenemos los operadores lógicos, que son operadores lógicos programables, que son conjunción, disyunción y negación. Las relaciones de números o de variables, las funciones matemáticas, cadenas y constantes, ¿no? Que pi es una constante, e es una constante también, que es una exponencial, y demás que vamos a ir revisando, ¿vale? Entonces, ya tenemos el pseudocódigo, que es el pseudocódigo, y ya tenemos cuál es el diagrama de flujo o ordinogramas, ¿no? Voy a ponerle aquí, ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, una pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Entonces, Kevin, Alan, ¿andas por ahí? Kevin, Alan, Kevin. Dígame. A ver, compañero, ¿entendiste cuál es la diferencia entre un algoritmo, pseudocódigo y diagrama de flujo? Sí, entendí. Cuéntame. Un algoritmo, pues, es una serie de combinaciones para poder hacer la resolución de un problema. Bueno, por lo que yo entendí. Un pseudocódigo es más paso por paso para llegar a un fin. No me acuerdo qué otro mencionó. ¿Diagrama de flujo? No, perdón, el diagrama de flujo es el que llegas a paso por paso para tener un fin. O sea, tienes que ir parte por parte dando una especificación correcta para poder tener un final. Y pues ya, son los que entendí. Sí, a ver, dame un momento. Fernando, Yaret. Fernando, ¿andas por ahí? Sí, profesor. ¿Cómo ves lo que dijo tu compañero Kevin, Alan? ¿Si le crees o no le crees? Bueno, por lo que yo entendí, que el algoritmo son secuencias de pasos que resuelven un problema informático. Ajá. Y el pseudocódigo es un diagrama de flujo que lleva, el pseudocódigo lleva, es como
como dijo, un lenguaje informático Mm, y el diagrama de flujo lleva figuritas. bien, más o menos, vale. Muchas gracias a los dos. Recapitulando, tenemos que un algoritmo, o sea, ¿qué es un algoritmo? Primero lo primero. Un algoritmo establece de manera genérica e informal. Básicamente el algoritmo, como les decía, es la receta de cocina de la abuela, ¿vale? Si tu abuelita te va y te dice cómo se hace tal ingrediente o tal comida, pues te va a dar la receta de cocina. Ese es el algoritmo, ¿vale? Pero pues en la receta de cocina no te dice específicamente la abuela ocupa 20 gramos de sal, 5 gramos no sé, de ajo, lo que sea, ¿no? 55.4 grados litros de agua, o la hierves a 85.7 grados y cosas así, ¿estás de acuerdo? Entonces, básicamente el algoritmo es la receta de cocina, pero de manera genérica e informal, o sea, así como platicada de la abuela. Esto se hace porque nosotros después vamos a crear la secuencia de pasos con el algoritmo que van a resolver ese problema. Dentro de ese algoritmo, dentro de esa receta de cocina, cuando te la entrega tu abuelita, te va a decir, mira, mijo, aquí está la receta de cocina, ese es tu algoritmo, en la secuencia de pasos que va a tener exactamente, ¿vale? Pero te la puede dar de dos tipos. Te lo puede dar en forma de pseudocódigo, o sea, te lo escribe a mano, tanto de tanto, tanto de tanto, tanto tiempo, tal temperatura, y lo hierves a tanto. O te lo puede dar en forma de dibujitos, que ese es el diagrama de flujo. Te lo puede escribir, ese es en pseudocódigo. Te lo puede dar en diagrama de flujos, que es como en dibujitos, ¿vale? ¿Sí más o menos le van entendiendo a esa analogía? Sí, profe. Bien, entonces, obviamente, pues nosotros somos ingenieros y realmente se llama las notaciones, y esa notación está en forma de pseudocódigo, que es un lenguaje que no es un lenguaje de código de programación, que se acerca a ser un lenguaje de código de programación, pero que está más adecuado al lenguaje humano. Entonces, como vimos aquí en PCInt, este es un lenguaje que es entendible, leer, escribir y demás, pero que no está ligado directamente a un lenguaje de programación, ¿vale? Y el diagrama de flujo, pues son las instrucciones que están detalladas gráficamente para poder resolver ese problema. Entonces, primero el pseudocódigo, que es nuestra receta de cocina, y luego te lo pueden entregar de dos formas, en forma de pseudocódigo o en forma de diagrama de flujo, ¿vale? Te la pueden entregar en las dos, que es lo mejor. Vale, entonces el diseño de un algoritmo es independiente del lenguaje que después se vaya a utilizar para codificarlo. Esto también es importante. Acuérdense que ya les dije que PCInt no es un lenguaje de programación, simplemente es la aplicación para poder diseñar nuestro pseudocódigo. Por ese nuestro pseudocódigo, y entonces, no es, este es independiente. Creamos el pseudocódigo, el proceso para la identificación del problema, y luego ya codificamos. Para ejecutar que el usuario desea hacer en su computadora, o bien para resolver un problema específico, este precisa buscar el software que realice y ejecute con exactitud la tarea que se ha planteado, y elaborar y desarrollar, o sea, codificar el programa que lo realice. Esto quiere decir que cuando ya tenemos nosotros nuestro pseudocódigo y realice lo que está diciendo y ya lo configuramos y lo cotejamos que sí corrió, y nuestro diagrama de flujo está exactamente como nosotros lo decidimos para desarrollar y resolver el problema, pues entonces ahora sí nos pasamos ya directamente a nuestro Python, a nuestro Java, a nuestro HTML para desarrollar el código. El trabajo de elaboración de un programa se denomina programación, ¿vale? Eso también es importante. ¿Qué se denomina programación? A la elaboración de un programa, ¿vale? Cuando ustedes programan ya van a hacer la programación del mismo, que no es lo mismo que el pseudocódigo.
Para la programación, no solo el trabajo de escritura del código, sino todo un conjunto de tareas que se deben cumplir a fin de que el código que se escribió resulte correcto y robusto y cumpla con el objetivo o los objetivos para el que fue creado. Entonces, no simplemente es agarrar y codificar, sino ver la manera más sencilla y más factible de resolver el problema. Las afirmaciones que derivan de lo anterior, o sea, de la forma en que necesita ser codificado o necesitamos programar, son las siguientes. Conocer las herramientas, los formalismos y los métodos para transformar un problema en un programa escrito de un lenguaje, que posiblemente no será el lenguaje máquina, y para dicho programa debe ser transformado a un código ejecutable. O sea, de todo este rollo, básicamente es que una vez que nosotros tengamos nuestro pseudocódigo o nuestro diagrama de flujo, que ya hayamos completado nuestro algoritmo, pues básicamente necesitamos ahora revisar cuáles son las herramientas de programación, cuáles son las fases o cuáles son el tipo de programación que vamos a ocupar. Si nos vamos a ir en Python, por ejemplo, pues cómo se va a resolver toda esta parte, cómo se estructura Python, cuál es su lenguaje, cómo ocuparlo, qué ocupar, cuáles son las herramientas que tiene, ¿vale? Después necesitamos saber transformar el problema inicial en un algoritmo, o sea, es saber cuál es el algoritmo diseñado para que nosotros resolvamos el problema y luego ya programarlo, ¿no? Obviamente, pues, nosotros podemos agarrar Python, leernos un capítulo bien rápido y ya sabemos sumar dos variables, pero pues a la hora de que ustedes se metan con inteligencia artificial, no les va a ser tan fácil llegar a programar directamente en Python y sería mucho más fácil empezar a desarrollar su algoritmo primero. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. No, ninguna. Vale. Perfecto. Entonces, el pseudocódigo. Ya sabemos que es un algoritmo, ya sabemos que vienen dos tipos, dos notaciones, y esas notaciones son el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Vamos a ver qué es el pseudocódigo. Que ya se los platiqué más o menos, pero vamos a ver técnicamente, ¿no? El pseudocódigo es un lenguaje algorítmico, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos al lenguaje de programación ya, como tal lenguaje de programación. Pero este es un lenguaje de programación algorítmico, o sea, que está ligado a nuestro diagrama a nuestro algoritmo, por eso se llama algoritmo, y es un lenguaje, como les decía, entre el lenguaje natural, o sea, el de nosotros, el del ser humano, y cualquier lenguaje de programación específico. Todos los lenguajes de programación, todos los lenguajes de programación siguen una estructura muy similar o casi igual. Todos necesitan crear variables, todos tienen constantes, todos utilizan bucles, todos utilizan funciones, todos utilizan estructuras, diccionarios, todos. Entonces, este es un lenguaje intermedio entre el lenguaje natural de nosotros, porque nosotros es más fácil poder identificar, escribir, leer, proceso, fin y suma, y también está ligado directamente al lenguaje de programación específico, el que quieran, Fortran, Pascal, Python, Java, etcétera, ¿no? No existe una notación formal del estándar del pseudocódigo. Si bien todos crean funciones, variables, estructuras, clases y demás, no existe una notación formal para crear este pseudocódigo. Entonces, la persona que creó esta aplicación de PCInt bien pudo, en vez de escribir, pudo haber puesto write, o poder cambiar el leer por otra. ¿Vale?
¿vale? Entonces bien pudo haber puesto right, o a lo mejor si fue si es brasileño, pudo haber escrito en portugués o lo demás. Entonces no existe una función o una identificación de las variables al crear el pseudocódigo. Por eso ustedes pueden anotarlo, o por eso su abuelita puede escribírselo en el lenguaje que ella entienda o que ella ocupó siempre, ¿vale? Por eso no existe una notación formal a un estándar de pseudocódigo, sino que cada programador puede utilizar la suya propia. Y esa es una de las tareas que van a tener. Ustedes van a crear su pseudocódigo, solo platicado, de cómo resolver algún problema, ¿vale? Un algoritmo constituye una lista bien definida, ya lo vimos, ordenada y finita de operaciones. Vamos a definir esta parte. Un algoritmo constituye una lista definida, ya sabemos que es una lista de pasos. Ordenada, obviamente tiene que ser ordenada porque tú no puedes guardar en una variable la suma, tú no puedes poner esta parte de aquí acá arriba, porque ni siquiera has tenido primero los valores de los números que quieres sumar, ¿no? Entonces, tiene que ser una lista bien definida, todos los requerimientos que se necesitan, tiene que ser ordenada y tiene que ser finita. Finita quiere decir que a fuerzas todos los programas deben tener un fin del proceso. No pueden estar corriendo por siempre y para siempre, porque no es un programa como tal. Ya tiene un error, ya tiene un bucle, ya tiene un loop y demás, pero siempre debe tener el fin de un proceso. Siempre debe llegar a algo. Tiene que tener un fin del proceso, un inicio y un fin del proceso, y debe tener un inicio y un fin del proceso. ¿Vale? Entonces, tiene que ser finita de operaciones. Voy a poner también con S porque puede ser pregunta de examen. Vale, entonces, que permite todo esto, el algoritmo va a permitirnos encontrar la solución a un problema determinado. Dado un estado inicial, que ya tenemos un estado inicial, y una entrada, es a través de pasos sucesivos y bien definidos que se llega a un estado final en el que se obtiene una o demás soluciones. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen su empresa y llega un cliente y les dice que quiere gestionar la lista de compras de una empresa realizada durante el mes. Ustedes tienen que identificar cuál es el problema y tienen que ver cuáles son las posibles herramientas que tienen a su alcance para facilitarles la resolución del problema. ¿Sí me siguen? Para resolver este problema de gestión general, se cuenta con las herramientas que utilizan a otros problemas que ya tienen una resolución en la empresa. Por ejemplo, un programa en Java con los datos de la base de datos, un programa que tenga los datos en la base de datos, así como para la ubicación de un problema planteado, se proponen dos opciones. Usar la base de datos, guardar la lista de entradas para que se actualice, y entonces, por ejemplo, podemos capturar e incluir de nuevo todos los productos que se necesitan. Este es un ejemplo muy sencillo, muy fácil, pero entonces les va a dar la opción a tenemos que tener un algoritmo global de resoluciones que se va a componer, o vamos a poder descomponerlo en diferentes pasos sucesivos, porque mientras se está actualizando la base de datos, de este lado estoy haciendo el código de programación para hacer las operaciones y del otro lado estoy haciendo alguna otra operación. Entonces tenemos que descomponer nuestro algoritmo para poder tener los procesos y las listas necesarias que se van a ocupar para resolver ese problema. ¿Va que va? Bueno, entonces un algoritmo es expresado en lenguaje natural, que es lo que vimos. A veces no resulta muy claro, pero es muy útil para problemas simples, como esta parte de la suma de dos números, es platicado. También puede ser en forma de pseudocódigo, que esta es la forma del pseudocódigo. Puede ser por diagrama de flujo, que este va a ser nuestro diagrama de flujo. O puede ser también ya el programa hecho, ¿no? O sea, pasar nuestro programa al creado.
Bueno, esto se va a poner de diferentes niveles dependiendo de quién estemos platicando. Si es natural, pues es básicamente con alguien que no tiene nada de conocimiento de programación. Le vas a decir, bueno, pues para sumar dos números tienes que tener primero un número, luego otro y luego lo sumas. Y obtienes el resultado. Si es el pseudocódigo, pues tú tienes que mostrarle exactamente cómo es la resolución en pseudocódigo. Si es el diagrama de flujo, pues él ya va a tener una vista más gráfica, él o ella va a tener una vista más gráfica de cómo es que se resoluciona proceso, ingrese, segundo número, suma, resultado. ¿Vale? Si es de programa, pues ya es un programa más estructurado y más ya más específico, técnico, que podrías compartir con un compañero programador. ¿Vale? Entonces, el uso de algún elemento de la lista anterior para la expresión de un algoritmo se hace según su nivel de descripción de dicho algoritmo, que es lo que les comentaba. Depende del nivel de descripción que uno necesite. Es evidente que el lenguaje natural es de mayor utilidad para transmitir ideas del algoritmo. Al contrario, un programa es difícil de entender por simple lectura. Aún por una persona que conoce el lenguaje del programa, es posible que aquellas que no lo conocen. Entonces, dependiendo con quién hables, si hables con un programador, con tu compañero, pues le mandas el código y le explicas más o menos, ¿no? Y él ya debe tener las capacidades técnicas y de conocimiento para poder definir tu programa. Aún así, no siempre es tan fácil. Yo les paso un programa hecho y tiene mi lógica de programación, mi forma de resolver el problema, y entonces yo aún así tengo que enseñarles el diagrama de flujo o el algoritmo, o incluso también platicarlo para que a él le sea mucho más rápido y no ande descifrando las cosas. Bueno, en ese sentido, el pseudocódigo y los diagramas de flujo, en cambio, se sitúan en un punto intermedio de comprensión. El pseudocódigo y los diagramas de flujo se sitúan en un nivel de intermedio de comprensión entre el lenguaje natural y del programa, que es lo que les había dicho. Estas dos herramientas poseen un poder de expresión equivalente, no obstante, los diagramas de flujo tienen la ventaja de ser gráficos y visuales. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Algo que no les haya quedado tan claro. A ver, Juan Antonio Mesa, compañero, ¿está ahí? Juan Antonio Mesa. Juan Antonio Mesa a la 1. Juan Antonio Mesa a las 2. Ya se fue a comer el compañero. A ver, ¿quién más? Compañero Osvaldo Guerra Moreno. Sí, profe, dígame. Compañero, a ver, ¿entendió todo lo que dije o se me durmió? No, sí entendí. Vale, entonces, aquí tenemos el algoritmo que se puede expresar en estas 4 formas, ¿sí o no? Sí. El lenguaje natural, el pseudocódigo, el diagrama de flujo y programas ya al final y al cabo. ¿Puede explicarme los 4? No alcanzo a ver muy bien, pero si me dice cuál es el primero, se lo voy explicando. A ver, dame chance. Creo que con este se puede. Ejemplo, solución. Aquí está, mira. Lenguaje natural. El lenguaje natural se ocupa para expresar una situación de forma simple para que una persona que no sabe programar pueda comprender cómo se desarrolló el lenguaje y cómo se va a ejecutar ese programa. Exacto. El pseudocódigo. El pseudocódigo es una aproximación a lo que es un lenguaje de programación, pero no es del todo el lenguaje de programación. Este nos puede ayudar a representarlo junto con otros programadores y nos ayuda a que ellos puedan comprender un poco más el desarrollo de nuestro programa. Bien, entonces, el diagrama de flujo.
Es una serie gráfica que nos va mostrando paso a paso el desarrollo de nuestro programa, el cual va orientado desde un inicio hasta un fin. Eso, y el programa tal cual. El programa es ya la estructura completa de todo lo que fue el lenguaje natural, el uso de pseudocódigos y diagramas de flujo. Ya es la ejecución completa de todo el lenguaje usado en la programación. Perfecto. Muy bien explicado, compañero. Muchas gracias. Sí. Vale. Entonces, acuérdense, tenemos el lenguaje natural que es platicado. Ahí su abuelita les puede platicar cómo se hacen las enchiladas, pero después les puede dar en un papel cómo es el proceso, les puede hacer a lo mejor unos dibujos de cómo hacer el proceso y al final tenemos los programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo abrir un programa de Python que realmente me diga ya cómo está un programa estructurado. Entonces, déjenme que abre mi compu. Vientos. Entonces, miren, aquí tenemos creación de un programa básico. ¿Cuál es el escenario? Bueno, un archivo de texto contiene el problema aquí, o lo que nosotros queremos hacer es leer un archivo de texto. Ya que el programa haya leído el archivo de texto, que nos diga cuáles son las palabras o cuál es el conteo de las palabras del archivo, o sea, cuántas tiene A, cuántas tiene B, cuántas Bs hay, cuántas Zs hay, cuántos números hay y demás, ¿no? Perdón. Entonces es un archivo de texto, contiene algo, o sea, que contiene algo de texto, nada inusual, pero necesitamos saber con qué frecuencia aparece cada letra del texto. Tal análisis puede ser útil en criptografía. Lo que queremos poder hacer es la frecuencia del alfabeto latino. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Que pidamos al usuario el nombre de un archivo de entrada, leer el archivo y si es posible que cuente todas las letras latinas, las mayúsculas y minúsculas se tratan como iguales, imprima un histograma simple en orden alfabético y solo debe representar los recuentos distintos de 0. ¿Vale? Entonces, ya que tengamos nuestro pseudocódigo hecho, de primero necesitamos un archivo, el archivo debe tener tales características, debe ser un archivo TXT, debe de leer el archivo, después de ahí tiene que identificar las letras latinas. Si encuentra una letra mayúscula, la puede hacer minúscula. Necesitamos entender todo eso, todo este proceso que vamos a hacer en nuestro pseudocódigo, va a ser trasladado, bueno, a nuestro diagrama de flujo y al final, pues, vamos a ocupar, como decíamos aquí, las herramientas necesarias que tiene cada uno de los lenguajes de programación como tal para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, en este ejemplo así rápido, pues, tenemos que ocupar algunas librerías de Python, tenemos que ver dónde está localizado el archivo, pedir el nombre del archivo fuente, verificar si hay algún error y si hay un error que nos diga qué tipo de error es y todo el proceso, ¿no? Abrir el archivo, ver cuáles letras tiene y cuáles no, hacer una identificación de cada letra, ver el conteo de cada una de las letras. Si se produce un error de una letra diferente a un signo que no reconoce, que nos diga cuál es y hacer la impresión, ¿no? Entonces, eso es la parte del archivo. Aquí al correrlo, pues ya vamos a ver cuáles son los requerimientos. Según yo es newText.txt, que va a leer ese archivo y entonces pues ya nos va a decir cuál es el nombre y cuáles son las letras que tiene cada una de ellas. ¿Vale? ¿Sí, más o menos? ¿Sí lo van viendo? Hola, hola. Sí. Sí, o sea, este nada más es un ejemplo, ¿eh? No es algo que vayan a hacer ustedes, simplemente es un ejemplo de cómo es que realmente vamos a pasar todo lo que vimos en nuestro diagrama de flujo o en nuestro pseudocódigo, pasarlo ya a un lenguaje de programación
el que nosotros querramos ocupar, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo hasta llegar a ese punto, ¿vale? Entonces, el pseudocódigo y los diagramas de flujo ofrecen una comprensión entre el lenguaje natural entre humanos y el lenguaje del programa, ¿vale? Con base en el ejemplo anterior, se puede afirmar que con la parte de solución expresada en el lenguaje natural tiene algunas ambigüedades para el usuario, que no es el programador. Por ejemplo, si ustedes no son programadores y vieron el programa que yo les presenté en Python, pues se pueden preguntar cuáles son los pasos sucesivos del diálogo con el usuario, cuáles son los datos de la base, cuáles son los datos de la base de datos que se tienen que poner, en base a los datos, qué se relaciona con el modelo, cuál es la interfaz. Entonces, para todas esas respuestas interrogantes que les pudieron haber surgido cuando les mostré el programa de Python, se pueden expresar en la siguiente forma. La primera ambigüedad, pasos sucesivos. Se deben expresar lo más detalladamente posible en el destinatario al programa y al usuario, del programa del usuario. Entonces, aquí, como lo hicimos aquí, por ejemplo, este es un buen programador porque realmente muestra los pasos sucesivos que se tienen que hacer en cada una de las líneas de código. Si yo les muestro el programa de Python y se los doy así tal cual, ustedes no van a saber ni qué hace. ¿Están de acuerdo? Ni cómo empezar a leerlo. Entonces, un buen programador, desde el inicio, pues nos muestra los pasos sucesivos que se tienen que tener en cada una de las líneas de código. Vale, entonces, lo primero que nos dice, este es el ejemplo más simple de esta ayuda. Toma dos números, los suma y muestra el resultado. Y luego nos dice, antes de que empiece toda la línea de código, nos dice, para cargar un dato se le muestra un mensaje al usuario con la instrucción escribir. Y luego se lee el dato en una variable A para el primero, B para el segundo y con la instrucción leer, ¿no? Entonces, ya sabemos para qué sirve cada cosa. Entonces, con la instrucción escribir nos va a mostrar el mensaje al usuario y con la instrucción leer va a guardar ese valor que puso el usuario en esta variable A. ¿Ya vieron? Y luego nos dice, ahora se calcula la suma, va a hacer la suma y se guarda el resultado en la variable C. Con la asignación, la flechita hacia la izquierda. Entonces, con esta flechita se usa para asignar la suma a la variable C. Y finalmente se muestra el resultado, procediendo de un mensaje para avisar al usuario y todo en una sola línea con la instrucción escribir. Entonces, de nuevo, con escribir ya sabemos que le enviamos un mensaje al usuario, pero también se puede ocupar para mostrar el resultado de esa suma. Entonces, con este programa podemos darle play y nos va a aparecer exactamente lo que nos dijo aquí. Ingrese el primer número. Vamos a ponerle 400. Nos va a mostrar el segundo número. Otros 400. Y el resultado va a ser 800, ¿no? Y la ejecución va a ser finalizada, que también tenemos un fin del proceso. ¿Sí lo ven? Entonces, también podemos hacer la parte de debugging aquí, que es la parte de paso por paso. Miren, vamos a ejecutar el paso por paso y nos va a decir ejecución iniciada. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a avanzar un paso más y nos va a decir escribir, ingrese el número. Continuamos y vamos a pasar a la parte de ingresar el número, donde nosotros vamos a poner el número. ¿Ya vieron? Ahí está en la parte de leer, ya nos pasó aquí el número porque ya está pidiendo algún valor. Después va a ir al siguiente paso, que es ingrese el número. Va a entrar al siguiente paso, que es escribir otro número. Le vamos a dar Enter y vamos a seguir al siguiente paso. El siguiente paso es hacer la suma. Se evalúa la expresión a asignar. Miren.
vamos a evaluar esa función. El resultado es 444 y ahora la va a asignar en C. Aquí el resultado se guarda en C. La expresión se evalúa, el resultado es, o sea, va a escribirla y después va a poner el resultado que es C. ¿Ya vieron? Y al finalizar, pues va a finalizar el algoritmo, porque ahí acuérdense que nuestro algoritmo es finito. Y ya, se acabó. ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo ven, compañeros, o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Obviamente, pues esto es un proceso muy sencillo, todo el mundo sabe sumar los números y demás, pero pues esto va a servir para programas más complejos que vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces, la primera ambigüedad es solventarla, que es que debemos explicar lo más detalladamente posible al destinatario. Ustedes, como buenos programadores, ¿qué van a hacer? Van a poner comentarios. Esta se ocupa para poner comentarios. Quiere decir que las diagonales no van a ser ocupadas por la programación. O sea, cuando se corre, esto no lo va a tomar en cuenta porque simplemente es un comentario que nosotros vamos a poner para saber qué es lo que está haciendo. Si ustedes empiezan a programar de esta manera, van a ser unos buenos programadores y no les van a dar problemas otros programadores. Por ejemplo, en algún momento ustedes van a crear un programa y yo no lo voy a calificar, lo va a calificar su compañero. Y ahí es donde su compañero se va a dar cuenta si le están haciendo la vida difícil o fácil, poniéndole los comentarios de paso por paso qué es lo que su programa está haciendo. Este es el más sencillo, como les decía, pero hay más complejos. Vamos a ir al último. Este es más complejo, ¿lo ven? Entonces, si yo no les paso los comentarios, pues no van a saber, a lo mejor van a tener la capacidad técnica y demás de analizarlo, pero les va a tomar muchísimo más tiempo. Y van a decir, bueno, pero pues este cuate, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo descifró? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron sus formas de resolver el problema? Y entonces ustedes van a tener que ser buenos programadores y decirle paso por paso qué es lo que hace cada parte del programa, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí le dice, verifica si ganó, buscando el producto de las fichas del tablero. Aquí va a guardar la ficha de la matriz tab 2 y el valor tab 1. Aquí va a pedir la posición que va a colocar. Esta parte del programa va a dibujar el tablero, ¿vale? Entonces, todo eso ustedes lo tienen que ver para no hacerle la vida imposible al compañero, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí lo van a entender? Bien, pues entonces, porque acuérdense que ustedes en algún momento van a empezar a calificar los programas de otros compañeros para ver cuál es el método que utilizó y si está bien y no está mal, y van a tener que tener todos los conocimientos para poder revisar los trabajos de alguien más. Bueno, entonces ya pasamos la primera ambigüedad. Y luego los otros cuestionamientos son de detalles técnicos. Quiere decir que si bien ustedes ya van a saber cuál es el proceso que va a hacer cada uno, la otra parte es pues saber el detalle técnico. Por ejemplo, pues saber cómo funciona un coseno y una tangente, qué es un valor absoluto, cómo se trunca o se redondea, cómo hallar un factorial. Entonces, no importa que les pongan todas los comentarios del mundo si ustedes no saben qué es un valor absoluto, si ustedes no saben qué es una raíz cuadrada, si no saben para qué funciona un seno o un coseno, ¿vale? Entonces, de todos modos, aquí les van a decir, bueno, esta parte crea el coseno y si uno no sabe qué es el coseno y demás, pues nunca va a triunfar en la vida, ¿vale? Entonces, también es importante que tengan ustedes los detalles técnicos y sepan qué es lo que se está programando, o sea, realmente saber programar, ¿no? Bueno, entonces, la descripción de un algoritmo usualmente se realiza en 3 niveles. La descripción de alto nivel.
¿vale? El primer paso consiste en la descripción del problema. Luego se selecciona un modelo matemático y se aplica el algoritmo de manera verbal, posiblemente con ilustraciones, pero omitiendo detalles. Entonces, la primera descripción de un algoritmo es, como ya lo dijimos, platicado, ¿no? Pero en este platicado, pues, el primer paso consiste en la descripción del problema. ¿Cómo sumamos dos números? Bueno, pues, primeramente tenemos un problema. A fuerzas necesitamos dos números. No podemos sumar un número, ¿vale? Luego se aplica el modelo matemático. Bueno, ¿qué modelo matemático vamos a necesitar? Pues el modelo matemático de la suma para poder sumar. Y se explica el algoritmo de manera verbal. Bueno, pues entonces tenemos dos números, un número primero, un número segundo, lo sumamos y obtenemos un resultado. ¿Qué ocupamos? Pues la suma. Posiblemente con ilustraciones, pero omitiendo detalles, ¿no? Así como su abuelita. Ya les dijo más o menos cómo se hace. Ya depende de ustedes si queman la sopa o no. La otra parte es la descripción formal. En este nivel se usa un pseudocódigo, que es lo que ya ocupamos, o diagrama de flujo para describir la secuencia de pasos que conducen a la resolución. Bueno, entonces ya te voy a mostrar un diagrama de flujo para que tengas una mejor idea específica, bien hecha. Proceso, tenemos un número A, tenemos un número B, sumamos, lo guardamos en una variable C, porque ya estamos en pseudocódigo, que es código, en una variable C, y tenemos un resultado que se va a imprimir ese resultado de la variable C, ¿vale? Y tenemos también el pseudocódigo que hace exactamente lo mismo. Vamos a leer una variable A, guardar el valor, el segundo valor en una variable B, hacer la suma y guardarlo en una variable C y imprimir el resultado de esa variable C, ¿vale? Y la siguiente parte pues ya es la implementación, que es por último que en este nivel se muestra el algoritmo expresado en el lenguaje de programación específico. Ya podemos pasar este programa o este pseudocódigo, este diagrama de flujo y este algoritmo ya lo podemos pasar a Python, como se los mostré, en algún objeto capaz de llevar a cabo las instrucciones, que es cualquier lenguaje de programación. Y para llegar a la implementación, primero se deben tener descripciones de alto nivel. O sea, primero cuando te dan un problema, pues lo primero que haces la descripción de alto nivel. Bueno, necesitamos dos números y sumarlos. Después dices, pues voy a meter el pseudocódigo y el diagrama de flujo para saber exactamente qué pasos tengo que seguir y no me pierda después. Y después, pues ya vas y lo programas en Python, ¿vale? Sobre todo, y esto sirve mucho, sobre todo cuando ustedes trabajen en equipos. Si ustedes van a hacer una parte de un programa, pues tienen que decirles qué parte del programa están haciendo, cómo se está desarrollando, cuáles son las variables de entrada que necesitan y cuál es la salida para que ustedes puedan continuar con ese programa, ¿vale? Entonces, recapitulando, bueno, alguien nos va a ayudar a recapitular. ¿Quién más? Compañera Brenda Itzel Miranda, usted no ha pasado, ¿verdad? Compañera Brenda Itzel Miranda. Brenda Itzel Miranda a la 1. Brenda Itzel Miranda a las 2. Compañero Jesús Armando, ¿usted ya pasó? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, pero sí se le escucha. Sí, profesor. Ok, bueno, entonces no estaban. Mariana Jiménez Soto. Compañera Mariana Jiménez Soto. Bueno, Indra, ¿andas por ahí? Indra Yolotzin. Compañera Indra. Profesor, aquí estoy. A ver, compañera, entonces tenemos 3 niveles para la descripción de nuestro algoritmo, ¿vale? Descripción de alto nivel, formal e implementación. ¿Puedes describirme los 3? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos?
la descripción de alto nivel nosotros vamos a como más que nada a entender ese problema. ¿Mm? En la descripción formal es en donde usamos el pseudocódigo, los pasos. Más bien en la descripción de alto nivel no solo es entender el problema, sino ya estamos describiendo el algoritmo que nosotros creamos, ¿vale? Por eso es descripción de un algoritmo. En la descripción de alto nivel es más bien cuando ya tienes tu algoritmo hecho y cómo vas a presentar tu algoritmo a un cliente, a tu jefe o a quien sea. Entonces, la primera parte es la descripción de alto nivel, que es la descripción hablada, ¿no? Digamos que tu abuelita, ella ya sabe cómo, no sé, cómo coser, ¿estás de acuerdo? Sí. O tu abuelito ya sabe cómo coser. Si tu abuelito, entonces, tú le dices, abuelito, necesito que me enseñes a cómo coser. Y entonces él tiene 3 niveles de descripción, porque él ya sabe los pasos exactamente, ya sabe cómo se resuelve ese problema. Y él tiene 3 niveles de descripción. Primero te lo va a platicar y te va a decir, bueno, necesitas un hilo, necesitas una aguja y necesitas algo roto. Y te va a platicar, bueno, necesitas meter el hilo en la aguja y necesitas empezar a coser de esta forma y demás, ¿vale? Eso te lo está platicando. Pero pues tú no entiendes porque nunca has cosido. La siguiente forma que tiene, bueno, te la va a describir formalmente. Va a agarrar una hoja y te va a decir, mira, primero paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Te lo puede dar de la forma escrita o te puede hacer unos dibujos de la aguja, el hilo y cómo se hace todo, ¿vale? Las técnicas de bordado y demás, ¿sí o no? Sí. Y al último, bueno, pues eso es como los primeros 2. Al último, pues no te va a hacer un código porque pues no se necesita un código para bordar, pero pues si fuera ya una parte de, a lo mejor, no sé, tu abuelito te enseña a reparar computadoras de un auto, a reparar la computadora, bueno, pues ya te va a decir cómo se programa, qué es lo que tiene que hacer, exactamente todos los pasos adecuados, ¿no? Si lo pasamos esto a programación, pues primero te lo va a platicar el que te va a dar el trabajo. Si tú eres el jefe, te va a dar primero el platicado cómo lo va a resolver a la persona que vas a contratar. Te va a decir, no, pues yo lo voy a resolver así, así y así. Después te va a dar el diagrama de flujo, el pseudocódigo y al final te va a dar el código, ¿vale? Entonces, para que tú lo revises. ¿Sí más o menos me entiendes, compañera? Sí, profesor. ¿Segura? ¿Alguna duda? No, por el momento no. Existencial, aunque sea. No. Vale, perfecto. Bueno, entonces, hasta Profe, aquí mande. Primero era el paso de alto nivel, luego el formal, y el último, ¿cuál era? Perdón. La implementación. O sea, ya el primero era platicado, el segundo mostrar el pseudocódigo o el diagrama de flujo, y ya si con eso no entienden, pues ya les mandas el código tal como cual, en Python, Java o en donde tú quieras. Ok. ¿Vale? Sí, gracias. Vientos. Entonces, ¿alguna duda, otra pregunta, comentario? Si no hay preguntas, dudas o comentarios, pues voy a poner la tarea. ¿Va? Entonces, la tarea. La primera tarea va a ser muy sencilla. Me van a... perdón, ¿qué hice? Me van a hacer una descripción de alto nivel, como lo vimos aquí. Otra vez lo tendría que poner, pero bueno. Una descripción de alto nivel de cómo pueden resolver un problema. O sea, van a hacer un algoritmo. Ustedes no van a hacer el pseudocódigo ni el diagrama de flujo, ¿eh? Van a hacer un algoritmo, acuérdense que es de manera informal y no muy detallada. Bueno, de manera informal y un poco escueta, no detallada sí tiene que ser. De un algoritmo de cómo van a resolver 2 problemas. Entonces vamos a crear una. Lo voy a poner desde ya existente porque... Los 2 problemas van a ser los que nosotros queremos o usted nos va a poner. No, yo ahorita se los voy a poner, miren.
Arre con la que barre. Entonces, miren, va a ser la creación de un algoritmo de alto nivel. Acuérdense, ¿cuál es el algoritmo de alto nivel? El algoritmo de alto nivel es platicado, ¿no? Digámoslo así. Obviamente ustedes no me van a crear un audio platicándome cómo resolver el problema, sino lo van a escribir en su libreta, o lo van a hacer en Word, o en donde Dios les dé a entender de cuáles son los pasos necesarios para resolver ese problema. Pasos específicos, así como lo vimos aquí en PCInt. Se necesita primero un número. Para hacer el problema de la suma, pues se necesita primero un número, se necesita dos números, y luego se necesita sumar ese número, y luego se necesita un resultado, ¿vale? Así de detallado. Entonces, primero vamos a describir el algoritmo en alto nivel y los pasos necesarios para, número 1, leer 3 números y decir cuál es el valor mayor, intermedio y el valor menor. Obviamente, ustedes no me van a poner leer el primer número, leer el segundo número y leer el tercer número y luego decidir cuál es el menor. No, o sea, para poder ustedes, acuérdense que es lógica, para poder ustedes saber cuál número es mayor, pues primero tienen, si yo les doy 1, 2, 3, primero tienen que comparar. Ustedes lo hacen rápido, son muy inteligentes, pero ustedes primero tienen que comparar y decir, bueno, 1 es mayor que 2, no, entonces 2 es mayor. 2 es mayor que 3, no, entonces 3 es mayor. Entonces de los 3, el número 3 es mayor. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Todos esos pasos específicos. Obviamente, pues ustedes, si yo les doy 9, 10 y 15, ¿cuál es el mayor? Pues 15, ¿verdad? Entonces, pues ustedes lo hacen rápido, muchísimo, muy rápido. Pero todos esos pasos que en su cabeza pasan tan rápido, tienen que plasmarlos en el algoritmo. Y el segundo es preguntar si se desea calcular el área de un cuadrado, de un triángulo o de un círculo, y van a tener que ocupar todas las fórmulas y al final mostrar en pantalla el valor del área de la figura respectiva o que se seleccionó, ¿no? Entonces, primero van a tener que preguntar, ¿cuál área deseas que se calcule? Y ahí van a tener 3 opciones, triángulo, círculo o cuadrado. Si yo deseo triángulo, pues entonces la fórmula es base por altura entre 2. Entonces necesito mínimo 2 variables, la base y la altura. Y obviamente pues la fórmula es entre 2. Y si necesito un círculo, pues necesito o que me den el radio o necesito que me den el diámetro, saber qué es pi y cosas así, ¿vale? Sale, entonces si quedó claro, entonces, el valor va a ser de un punto. Va a ser para ustedes, va a ser la fecha de entrega, hoy estamos a 23, va a ser el día 29 viernes a las 23:59. Y denme un momento, va a haber una fecha de cierre que es para el día, estamos a 23, les dije que el 29, ¿verdad? Entonces va a ser el primero. Se tiene que entregar el viernes el viernes 29 a las 23:59 horas. Si no, de ahí tienen otros 3 días que pueden entregarlo el día lunes, pero va a valer menos a las 23:59 y de ahí ya no lo van a poder entregar. Eso me va a dar tiempo para mí revisar sus tareas y ver quién se copió y quién no, ¿vale? Entonces, inténtenlo hacer ustedes por su propia cuenta. Si yo dejo las instrucciones así, ¿está bien o necesitan otras instrucciones adicionales? No, profe. Además, todo lo que vimos de todas formas se quedó guardado en el bloque de notas, ¿no? Para poder checar notas. Sí, exactamente. Todo está en el blog de notas, todo lo que hicimos y lo que les fui diciendo. Y también tienen la opción de descargar el video, ¿no? Entonces, vale, voy a asignarla. Voy a sacar la lista de descargas. Ya nos dicen que ya solo quedan 5 minutos. La lista de asistencia, perdón. Y entonces, ya no hay más dudas, comentarios, preguntas, compañeros, ¿todo bien?
No, profe, muchísimas gracias. ¿Alguna duda existencial que hayan tenido? Vale, si no hay nada, pues ya está la tarea. Cualquier cosa, acuérdense que pues, estamos disponibles en los horarios que nos faltan de la clase. No son para que cotorren, son para que ocupen ese horario para poder hacer sus programas y demás. Y si hay algunas dudas, pues nos vemos en esos horarios, ¿vale? Perfecto, entonces muchas gracias por asistir, compañeros. Cuídense mucho, que estén muy bien. Cualquier cosa, ahí andamos en el WhatsApp. ¿Va? Sí, profe, muchas gracias. Gracias, Gracias, cuídense, profe. que estén bien. Tenga bonito Bye. día. Bye.